Paola Aguilar, bueno, una mujer con muchísimos sueños, pero con mucha garra también para poder realizarlos. O sea, no solamente se quedan en sueños, sino también el poder hacerlos y el poder confabular con muchas más personas para poder llevarlos a cabo. Me considero centroamericana y eso a partir de algunos años acá. Antes quizá no todas las personas tenemos como la conciencia de qué es ser centroamericano y el amarlo, ¿no? Yo lo logré conocer y desde ese momento lo tomé como una batuta y es lo que me acompaña siempre. Internacionalista, tengo la dicha de haber estudiado Relaciones Internacionales. Es una de las carreras que de verdad me apasiona. Siento que nos complementa muchísimo para poder hacer en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Una mujer apasionada, con muchísima intención de poder articular esfuerzos con diferentes sectores, pero más que eso, también una gran batuta por la defensa de los derechos humanos. Considero definitivamente que este debería de ser los ejes torales para cualquiera de las actividades que uno realice como ser humano, el conocer cuáles son los derechos y el poder defenderlos y aplicarlos, y sobre todo también el poder pedir a los gobiernos, al Estado como tal, que ejerza los derechos humanos. Primero decir que la conciencia que he tenido como ciudadana también ha incrementado y se ha fortalecido de unos 15, 10 años para acá. Si bien es cierto, desde niña he tenido una intención genuina, sobre todo por la sociedad como tal, las personas, y he sido bastante consciente de la vulnerabilidad de los derechos que han tenido muchísimas personas, independientemente de qué grupo seas. Todo esto ha ido evolucionando, por lo menos en Guatemala, a partir, considero, desde el 2015, en donde ya todos pudimos tener muchísimo más acceso a la información, qué es lo que estaba pasando en los gobiernos, sobre todo en el central, y poder investigar. Al final la información, la comunicación es una herramienta para poder desarrollar nuestros países, pero partiendo del individuo como tal. En una construcción de democracia, en donde tenemos muchísimo más participación mujeres, y eso ha evidenciado. Si bien es cierto, las mujeres siempre hemos estado ocupando un lugar súper importante en diferentes espacios, no habíamos tenido la notoriedad que necesitamos como tal, y ahora sí lo estamos haciendo. Nos están aceptando como mujeres, como partícipes en cualquier tipo de espacio con voz y derechos. Y esa es una construcción que hemos estado haciendo. Los jóvenes cada vez más son más inclusivos y son más conscientes de los cambios y de las cosas que necesitamos en el mundo y en Centroamérica, si lo queremos definir aún más. El cambio climático, somos conscientes de qué está pasando con la basura que estamos generando, con la tala de árboles, con tantas cosas que al final nos involucran a todos como jóvenes. Bueno, el derecho de la participación inclusiva, sin distinción de credo, de raza, etnia, ni todo lo demás. Los jóvenes estamos liderando esa batuta, estamos generando espacios para propiciar la participación por igual. Yo me veo como mujer liderando muchísimos de esos espacios, pero más que un liderazgo de aquellos que sean como súper pomposos, yo lo veo como una construcción con jóvenes, un acompañamiento de lo que podemos hacer, de ser esa tipo hermana, tía, todavía no me considero mamá de todos los jóvenes, en donde les digo y les acompaño y sobre todo les motivo a que puedan seguir haciendo las cosas, creyendo en ellos mismos, y eso sí, que se apropien de las capacidades que nosotros tenemos. He estado pensando últimamente más en qué voy a hacer en 20 años, y dejen en 20 años, en 10 y 5 años. Creo que estoy en una etapa de mi vida en lo que digo, bueno, ¿qué he logrado y qué necesito hacer? Contarles también un poco que, bueno, creo que muy pocas personas saben, yo soy mamá, tengo 3 hijos, y cuando las personas dicen, bueno, ¿y qué va a hacer Paola entonces con su rol de mamá y con
los emprendimientos que tiene con el liderazgo, pues es unir un poco todo, ¿no? No soy de las personas que considera que tengo que estar dividida para poder lograr las cosas, sino todo lo contrario. Y sueño viviendo, espero lograr hacerlo, viviendo en un pueblo de Guatemala o de cualquier país de Centroamérica, que lo considero mi casa, cada uno de los países, teniendo un proyecto social en donde puedan participar jóvenes, sobre todo muchas mujeres. Y eso la verdad que me hace completamente feliz, el solamente imaginarlo, el poder dar espacios para que mujeres y jóvenes, ancianos, porque no soy como tan sesgada en ese espacio, puedan llegar y que convivamos en un gran hogar y que sigamos pues enriqueciéndonos con educación, tener alianzas con cooperantes para poder desarrollar algunos proyectos, tener muchísima parte tecnológica para que las personas puedan estudiar y aprender más. La generación joven en las diferentes etapas de la vida, o mejor dicho, en las diferentes décadas en las que ellos hemos sido jóvenes, hemos tenido diferentes retos. Y lo he visto porque tengo ejemplos de personas que ya tienen más de 60 años y me relatan historias de a lo que ellos se enfrentaron cuando eran jóvenes. Y eso no dista mucho de la realidad, ¿no? De ahora. Y eso es terrible. Terrible saber que hemos continuado pues avanzando en los años y los jóvenes se enfrentan con los mismos retos, ¿no? ¿Cuáles son los mayoritarios? Desde mi perspectiva es la educación, y la educación parte de muchas cosas más, ¿no? Si no tenés una educación suficiente, fortalecida y demás, tampoco puedes optar a empleo, y que hay algunos sectores que sí te brindan oportunidades de empleo, pero los jóvenes no están capacitados para poder desarrollar esas plazas o esas oportunidades. Luego podemos decir igual que la salud, y si lo queremos ver aún más, que son como ya complementos, pero igual derechos fundamentales, el hogar, o sea, derecho a la vivienda digna como tal. Muchísimos jóvenes no lo tienen y por lo tanto limitan muchísimas más de sus acciones y actividades, ¿no? Y en realidad no quisiera como limitar solo uno, porque son muchos los derechos de los cuales los jóvenes pues han sido y siguen siendo afectados, pero el primordial es la educación. Si tenemos educación, tenemos una herramienta de verdad para poder salir adelante, ser conscientes de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Pero si nos limitan, la verdad pues estamos encerrados en una jaulita, no solo viendo pasar sin saber qué es eso. Es algo que he pensado y he compartido con algunas personas en diferentes oportunidades. Considero que la currícula nacional base de cada uno de los países debería de mejorar, incluir muchísimo más el tema, dejen incluirlo, fortalecerlo, el tema histórico e integracionista, porque no nos lo enseñan. Entonces, si partimos de eso, en donde ni siquiera nuestros padres saben, conocen de la región como tal, de lo dichoso que somos de estar y de formar parte de una región, lo que ha logrado el sistema como tal de integración, y cómo es un modelo, el nuestro, el de la región, el que ha liderado y ha sido ejemplo para poder desarrollar otros sistemas también similares, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una educación desde la infancia para poder ya tener ese chip, ¿no? De qué es ser centroamericano, de qué es la integración como tal, qué beneficios nos trae como bloque, si lo queremos ver así. Y luego, a partir de eso, considero que es sumamente importante que los jóvenes, más que consideren, conozcan sobre los derechos que tenemos como personas. Insisto en esto, porque al nosotros conocer a través de los mismos gobiernos, somos conscientes de cuáles son nuestros derechos, valga la redundancia, nuestras obligaciones, cómo las podemos ejecutar,
a través de qué instrumentos, no solo del país, sino también internacionales, porque nos regimos sobre instrumentos internacionales para poder ejercer entonces una ciudadanía y luego pues un sentimiento centroamericano, ¿no? Integracionista.